Ángeles González Gamio es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha defendido el derecho a conocer la historia de los espacios públicos y privados de la Ciudad de México a través de su pasión por la crónica. Desde hace una veintena de años, ha venido documentando en publicaciones semanales de importantes periódicos la transformación del centro histórico. Y en diversas publicaciones literarias y audiovisuales nos ha compartido la importancia que tienen nuestras tradiciones, monumentos, edificaciones que forman parte de nuestra cultura y nos identifican en una actualidad globalizada. Ángeles González Gamio es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana desde 2013. Bueno, yo estudié, me recibí de abogada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace alrededor de 20 años que soy cronista, me nombraron cronista del centro histórico. Soy una de alrededor de 40 cronistas que hay de toda la Ciudad de México, que eso es poco sabido, ¿no? Esta actividad, que es sumamente gratificante porque pues, te permite conocer a fondo, ¿no?, el lugar que amas, pues es una labor de difusión de ese patrimonio riquísimo que tenemos hacia México y que muchas veces no conocemos. Y fíjate que, ¿y por qué es tan importante conocer ese riquísimo patrimonio que tenemos, que de verdad pocos países como nosotros, como México, tenemos tanta riqueza cultural, una herencia tan maravillosa, que no nada más es de la época prehispánica, sino también virreinal, ¿no?, siglo XIX. Esto, el conocer tu historia, tu pasado, que es tan rico, eso da un sentido de identidad, de pertenencia, ¿no? Te hace sentirte orgulloso del lugar donde vives. Y eso es particularmente importante, yo creo, en una época como la que vivimos ahora, que hay esta globalización tan intensa, ¿no? Vivimos rodeados de esa riqueza patrimonial tanto tangible como, ¿no?, como se dice, todo lo que son edificios, ¿no?, los grandes edificios, templos, plazas, como la intangible, esa cultura maravillosa, entre otras, pues la gastronomía, ¿no?, nuestra gastronomía, que cómo será de importante y de relevante que ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad. Otro patrimonio intangible que ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad, el Día de Muertos de México. Ningún otro país del mundo tiene ese reconocimiento. Porque nuestras tradiciones llevan implícitos muchos aspectos, ¿no? Hay una parte religiosa, pero también hay una parte ritual, hay una parte gastronómica. Fíjate que es increíble cómo todas esas fiestas nuestras normalmente van acompañadas de pues de unas viandas especiales de esa fecha, ¿no? Entonces es todo un conjunto de tradiciones, de mitos, de leyendas. Entonces todo eso recogemos los cronistas, todas esas cosas las transmitimos, las difundimos. Estamos construyendo la memoria histórica de la Ciudad de México. Y te voy a decir lo triste, que no tienen los cronistas ningún reconocimiento. Entonces es importantísima la labor de los cronistas en una comunidad, y aquí en México, pues como te digo, es absolutamente ignorada. A pesar de que hay un antecedente enorme en México de cronistas, bueno, el primer cronista oficial data de mediados del siglo XVI, fue nombrado por el de España, que fue Francisco Cervantes de Salazar. Hay una gran tradición de los cronistas en México, y sin embargo, nadie entiende muy bien a bien qué es lo que hace un cronista. En una crónica cabe perfectamente la emoción y la visión personal del cronista, ¿no? Es una cosa como mucho más personal. Es más, y tiene un poquito de historia oral, de ensayo, de poesía. Digo, la crónica es un género mixto, yo diría, que está integrado por muchos géneros. Afortunadamente tuve la oportunidad de ingresar como directora de publicaciones del Consejo del Centro Histórico en los años 80. Y bueno, ahí empecé ya a hacer publicaciones sobre la antigua Ciudad de México, ¿no?, de su historia, etcétera. Y como que ahí ese caminito me fue llevando ya por ese mundo que era el que me fascinaba, precisamente a raíz de una primera recuperación que se inició del centro histórico a fines de los 80, que yo recuerdo muy bien que hasta ese momento estaba el centro totalmente invadido de vendedores ambulantes, muy deterioradas las casas. Entonces empezó uno de los primeros programas de rescate del centro histórico. Se sacaron los ambulantes, se restauraron fachadas, se cambió pavimento y el centro se transformó. Y sin embargo la gente que ya no iba al centro hacía mucho, seguía hablando mal del centro. Y a mí me parecía dolorosísimo cuando estaba transformándose tanto. Y entonces era el 1+1, escribí unas crónicas diciendo lo que estaba pasando en el centro, ¿no?, la transformación que estaba teniendo y contando la historia de los edificios y todo.
Y así me inicié, después ya fue en La Jornada, donde ya llevo voy a cumplir 22 años ya, todos los domingos hablando de eso. Y ahí empezó esa labor de difusión que iba diciendo. Y después tuve la suerte, la fortuna enorme, que me nombraron como secretaria técnica del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Y bueno, y eso me dio la oportunidad de conocer a todos los cronistas estos de la ciudad que te decía. El Consejo de la Crónica estaba integrado por un consejo directivo en que estaban gente muy ilustre como Miguel León Portilla, Octavio Paz, Carlos Fuentes, doña Clementina Díaz y Obando, la gran historiadora, o sea, gente de esa talla. Pero por otro lado, estaba integrado por los que le llamaba el decreto de creación los cronistas delegacionales, cronistas regionales les llamaba, que eran los de las delegaciones, los pueblos y los barrios de la ciudad. Y bueno, cuando los conocí me fasciné porque me di cuenta que esos eran los verdaderos cronistas. Muchos de ellos gente muy humilde, pero gente que toda la vida se había dedicado a recopilar la historia de su barrio, de su pueblo, que hacían sus publicaciones, fueron muy modestas, que defendían su patrimonio. Y bueno, pues me fascinó, ¿no?, conocer ese mundo tan ignorado y poco apoyado ahí. Nosotros les dimos mucho cobijo allí en el Consejo de la Crónica, institución que desapareció Marcelo Ebrard cuando llegó a su gobierno. Desapareció en el Consejo de la Crónica, lamentablemente, pero afortunadamente seguimos funcionando porque se formó, bueno, ya existía desde entonces la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México. Y ahí nos reunimos todo vez al mes y seguimos haciendo toda esa labor. Me dieron ese consejo de que no, tú dedícate a lo que te gusta y hazlo bien y te va a venir el éxito por añadidura. Yo pensaba que ahí eso es como no, como si fuera tan fácil, ¿no?, que haces lo que... Pero yo creo que sí, finalmente, a lo mejor te lleva un poquito más de tiempo, te cuesta un poco más de trabajo, pero yo creo que sí, finalmente te va a ir bien. Y yo veo tanta gente que ve como una pesadilla tener que ir al trabajo, ¿no? Uy, porque están diciendo que no les gusta, porque a lo mejor les pagan muy bien, pero todos los días es una pesadilla pensar que tienen que ir al trabajo. Y para mí es un placer, ¿no? Y que me voy a sentarme a escribir lo que vi o lo que leí, en fin, lo que averigué. Pues entonces ya pues vivir con esa satisfacción personal, yo creo que eso creo que es lo más valioso que puede uno tener, ¿no?